Saludos para todos nuestros amigos, para todos nuestros familiares, donde quiera que nos estén acompañando. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí con nosotros en este día domingo para poder compartir de la palabra del Señor. Gracias, es el día en que celebramos a nuestro Señor y Salvador, al Padre Celestial. Le damos gracias por todas y cada una de las bendiciones a través de esta semana. Por su fidelidad, por su misericordia nos reunimos y alrededor del mundo sus hijos alaban el nombre de Dios, y nosotros también nos reunimos a través de este medio para compartir de su palabra. Queremos continuar con lo que hemos venido estudiando por varias semanas. Vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, pero con el propósito de enfocarnos siempre en la obra que ha continuado. Después de la muerte, después de la resurrección del Señor Jesucristo, después de la ascensión, han pasado más de 2000 años, la obra evangelística continúa. La palabra sigue siendo predicada, el poder del Espíritu Santo guiando pastores, evangelistas, misioneros, maestros, líderes de diferentes iglesias para que la palabra sea predicada y la palabra sea enseñada. Y eso es fundamental, eso es importante para nosotros, es un testimonio vivo para nosotros, para los cristianos y para cualquier religión, ver que a través de las generaciones la palabra de Dios no ha dejado de ser predicada. Nada ni nadie la puede detener. Gracias por estar con nosotros. Le invitamos siempre a que tenga la Biblia en su mano. Vamos a estar en el libro de los Hechos, la mayor parte. Ya les vamos a explicar lo que vamos a compartir en este día. Muy probablemente no vamos a alcanzar a terminarlo, pero no tenemos prisa. Vamos a continuar con lo que iniciemos en este día. Continuaremos, si Dios lo permite, próximo domingo. Lo importante es que esté con nosotros, lo importante es que nos siga, y más importante todavía, que lea la palabra de Dios, que medite en la palabra de Dios, y que todo lo que mencionemos, los versículos que mencionemos, las historias que mencionemos, usted vaya a su Biblia, abra su Biblia, lea la Biblia, lea los versículos por usted mismo, lea los contextos, trate de entenderlo, trate de que Dios a través del Espíritu Santo le dé el entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Aquí en Canadá, en los Estados Unidos, en México, allá en Guatemala, en El Salvador, familiares, amigos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Envíenos siempre sus peticiones de oración para interceder por ustedes, y sus comentarios a través de la semana siempre son bienvenidos. Dios le bendiga. Libro de los Hechos, capítulo 2 en nuestras Biblias. El Señor dice así a través de su palabra. La venida del Espíritu Santo. Vamos a leer del versículo 1 en Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, que ya leímos la semana pasada una porción, una parte de esto. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos? Los discípulos del Señor. Y cuando leemos la palabra de Dios, vemos que aproximadamente eran 120 discípulos reunidos que quedaron en el lugar donde el Señor Jesucristo les dijo que tenían que esperar la promesa, y llegó el momento aquí. En el día de Pentecostés mencionamos, ¿verdad?, que son 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo. Recordamos, fue crucificado, resucitó al tercer día, y por 40 días se apareció a los discípulos, y 10 días después llega la venida del Espíritu Santo, aquí en este día especial. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Como ya habíamos mencionado la semana anterior, esta porción de la Escritura, cuando leemos los siguientes versículos, el contexto de estos versículos, y nos ponemos a meditar en lo que fueron estas lenguas, en realidad estos idiomas, porque cuando leemos el resto de este capítulo, nos damos cuenta que a los discípulos, a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, les dio el don en ese momento de poder hablar diferentes lenguas, idiomas. Porque la gente que estaba ahí venía de diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas, y el Señor a través del Espíritu Santo les dio ese don en ese momento. Empezaron a hablar en esos idiomas para que todo mundo entendiese la predicación, la enseñanza que ellos les iban a dar en ese momento para poderse comunicar. Pero lo mencionado la semana anterior, no queremos detenernos en la controversia de este pasaje por las diferentes
denominaciones que tenemos en el mundo cristiano. No es el punto para mí detenerme en esto y crear la controversia y explicar qué es mi entendimiento, qué es mi fe, qué es lo que yo comprendo de esto y esperar que alguien me diga, no, es que esto es así y así y así. No, queremos concentrarnos en lo que es el Espíritu Santo llenando los corazones, llenando las mentes. Recordamos qué fue lo que hablamos la semana anterior, que el Señor Jesucristo les había hablado de la promesa del Espíritu Santo, que se quedaran en Jerusalén, que ahí la promesa del Padre iba a llegar. Recuérdese que el Señor Jesucristo les dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que viniera el Espíritu Santo. Y ya hablamos eso las semanas anteriores, de cuál fue el trabajo, qué era lo que iba a hacer, guiar, enseñar, hablar de la verdad, testificar del Señor Jesucristo. Pero llegamos a este momento cuando ya se cumple la promesa de la venida del Espíritu Santo que les estuvo hablando el Señor Jesucristo. Incluso Juan el Bautista les mencionaba y predicaba y decía, yo en verdad estoy bautizando el bautismo de agua, pero detrás de mí viene uno que Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Se refería al Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, no te voy a dejar huérfano, va a venir el Espíritu Santo, aquel que está con nosotros y estará en vosotros. Es decir, el mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos, está ahorita en este momento con vosotros. Nosotros creemos en la Trinidad, creemos en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios. Por eso el Señor Jesucristo está hablando con los discípulos y les dice, le está hablando de la promesa del Espíritu Santo y les dice, está con vosotros, es decir, Él mismo. Estoy con ustedes en este momento físicamente, pero yo soy el Espíritu Santo y estará en vosotros. Cuando yo me vaya, cuando yo ascienda al Padre, el Espíritu Santo va a venir y va a estar no solamente con vosotros, va a estar en nosotros. Y eso es lo que les está hablando el Señor Jesucristo. Vimos las semanas anteriores acerca de que fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, sumergidos con la presencia del Espíritu Santo. Fueron investidos con el Espíritu Santo, les dijo el Señor. Investir, lo vimos la semana pasada, era revestirlos, era renovarlos, como la historia que hablamos acerca de José en el libro de Génesis. Cuando Faraón, después de que José le interpretó el sueño, Faraón lo reconoció y dijo, no hay nadie como tú. Y mandó que le trajeran ropas reales, le dio anillo, le dio poder, le dio nueva vestimenta, lo invistió de poder, porque aparte de Faraón, nadie tenía tanto poder como José, pero eso fue una autoridad que le dio Faraón. Entonces nosotros, dice la Escritura, fuimos investidos ¿con qué? Con poder. Cuando venga sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo nos ha revestido. La Escritura dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice, hay que bautizarlos, hay que ser investidos. Vimos la historia, recordarás la historia del hijo pródigo, aquel joven que le pidió al padre la herencia y se fue a derrocharla. Se fue a gastarla en fiestas, con prostitutas, perdió absolutamente todo. Quedó en lo más bajo, llegó hasta lo más bajo, que quería que le dieran la comida de los cerdos y ni eso tenía. Reacciona, reflexiona, dice, allá en la casa de mi padre, los siervos de mi padre comen mejor que yo, viven mejor que yo. Regreso al Padre, le voy a pedir perdón, le voy a confesar que he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. Regresa el hijo y el Padre lo ve a lejos, el Padre sale corriendo, el Padre lo abraza, el Padre lo besa, el Padre lo recibe, el Padre lo perdona. Y después, ¿qué hace el Padre? Manda a sus siervos y dice, dale ropa nueva. No solamente limpia, dale ropa nueva, ponle anillo. Porque mi hijo se había perdido y ha revivido, hagamos fiesta para celebrarlo. Lo revistió y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos nuestra maldad, cuando nosotros declaramos que necesitamos la presencia de Dios, reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ser investidos, vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Nos va a renovar, porque eso es lo que vamos a estar hablando con la historia de un personaje de la Escritura, una historia de renovación, de transformación.
Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Fueron bautizados, investidos y fueron llenos. En unas semanas más vamos a ir viendo la diferencia entre ser bautizado, que fue una experiencia, es el impacto, es el momento en que abrimos el corazón para recibir a Cristo, y ser llenos, que es el proceso de toda nuestra vida. La obra del Espíritu Santo es una obra de transformación, es una obra de renovación, es una obra de santificación. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo va cambiando nuestro ser, y también lo vamos a estar enseñando, vamos a estar dando varias de las cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando lo conocemos, cuando entra en nuestro corazón, cuando vive en nuestro corazón, y por supuesto cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe. Que nosotros lo podemos retener, lo podemos apagar, lo podemos contristar, dice la Escritura, al Espíritu Santo. Pero cuando lo dejamos, cuando dejamos que Él haga la obra redentora, entonces Él nos va transformando, nos va renovando, va santificando nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es importante para nosotros en este momento que llega el Espíritu Santo, pero inicia una obra de transformación, de renovación, de santificación. La obra del Espíritu Santo, no hablamos mucho en la iglesia, no hablamos en las conversaciones, hablamos de Dios, hablamos del Hijo, pero prácticamente no mencionamos al Espíritu Santo, y estamos viviendo el momento del Espíritu Santo. Desde el momento en que el Señor Jesucristo se fue, Él mismo lo dijo, lo repito: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Entonces vivimos el momento, vivimos desde que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Vivimos, cuando Él dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se refería a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él es el que vino a tomar absoluto control de nosotros, de la iglesia, de los hijos de Dios. Y es su guía, es su dirección, es la obra del Espíritu Santo que ha venido actuando a través de más de 2000 años para que la palabra de Dios sea predicada. Es la que ha ungido a pastores, a evangelistas, a misioneros, para que la palabra de Dios sea enseñada, para que tengamos pastores, vayamos a la iglesia, nos enseñen de la palabra de Dios, líderes sabios, inteligentes, gente que ha traducido la palabra de Dios, que la ha entendido mejor, que nos da diccionario, comentario para podernos ayudar a entender los idiomas originales y poder comprender mejor la enseñanza. Pero ha sido la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero prácticamente no hablamos de ello. Todavía creen que es una palomita. O sea, no lo sentimos. Es el hecho de que necesitas experimentar, si tú te dices ser hijo de Dios, conocer a Dios, e incluso si tú te llamas de que crees en Dios y tienes tu propia religión o doctrina o denominación, ¿has experimentado la presencia del Espíritu Santo en tu corazón? ¿Has experimentado cuando el Espíritu Santo te habla? Cuando el Espíritu Santo te redarguye, te exhorta. ¿Has experimentado cuando el Espíritu Santo habla y te dice: no vayas, no lo hagas? ¿Has experimentado cuando te dice: Carlos, eso está mal en tu vida, hay que cambiar, hay que transformar? Constantemente nos está hablando, lo sentimos, sientes esa presencia en tu corazón. La vida cristiana es una vida práctica. No lo conocemos, no tenemos esa relación, no lo escuchamos cuando habla. En las semanas futuras estaremos viendo cómo Él es una persona, porque habla. Detenía a Pablo para ir a alguna ciudad o para dejarlo ir a alguna ciudad a continuar la obra misionera que estaba haciendo Pablo. Y lo peor es, no lo dejamos trabajar. Pero si no lo sentimos, no lo entendemos, no lo escuchamos, pues ¿cómo es que lo vamos a dejar trabajar? ¿Cómo es que vamos a dejar que ese Espíritu Santo trabaje y trabaje y trabaje? Por eso dijo el Señor, Juan el Bautista, dice: detrás de mí viene alguien que te va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Algo que sientas, una presencia viva, poderosa, que podamos sentir. Y es el cambio a través de toda nuestra vida. La palabra de Dios dice, y lo vamos a mencionar ahorita y un poco más adelante cuando veamos la vida de Pedro, que es lo que vamos a estar meditando en unos minutos. Dice el libro de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero Pablo nos está diciendo
Tienes que ser transformado, tiene que ser renovado tu corazón, tu entendimiento, tu persona, tiene que ser transformado. ¿Cómo lo transformo? ¿A través de mi propia capacidad? Voy a empezar a hacer el cambio. En los aspectos espirituales no funciona así. En el aspecto secular probablemente funciona así, que tomas tus decisiones, vas con el consejero, alguien te motiva, alguien te da un ánimo, alguien te da una palabra. En el aspecto, en la vida espiritual cristiana, es a través del Espíritu Santo. Por supuesto, tenemos nuestros maestros, tenemos nuestros líderes, tenemos nuestras enseñanzas, pero es el Espíritu Santo el que va hablando a tu corazón y el que inicia esa obra de transformación y de renovación. Si no lo dejamos que transforme nuestro corazón, que transforme nuestros sentimientos, nuestra mente, nuestra forma de vivir, de convivir, nuestras actitudes, Él es el que va haciendo esa obra, es el Espíritu Santo. Y a través de esa renovación, a través de ese entendimiento, ¿qué es lo que hacemos? Comprobamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero es importante, lo que dice aquí, es importante para nosotros entender la obra de transformación y de renovación en nuestro ser como hijos de Dios, como cristianos. Es importante para ti, si tú dices creer en Dios, necesitas en este momento detenerte y decir, verdaderamente yo me considero creer en Dios, soy un hijo de Dios, tengo fe en Dios, pero veo mi vida a través de las generaciones, de los años, ha cambiado mi vida. Se ha ido transformando, se ha ido renovando, o como dice el versículo, no os conforméis, o simple y sencillamente me he conformado con lo que me dijeron cuando era niño, con lo que me dijo mi papá, mi mamá, y así me he quedado, me he conformado, me siento a gusto, me siento tranquilo, creo que estoy en lo correcto y no pasa nada, y mi vida sigue siendo la misma, y la vida de mis padres fue la misma, y la vida de mis hijos será la misma. No va a cambiar y no va a ser renovada y transformada hasta que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, y para que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón, tengo que abrir mi corazón y dejar entrar al Señor Jesucristo. Dice el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, dice el Señor, yo entraré. Si no la abres, no entro, no la va a forzar. El ladrón sí, el ladrón, el enemigo, él sí, porque viene a robar, matar y destruir. Él sí se mete en tu vida para tratar de destruirla. Pero el Señor Jesucristo viene y toca, y aquí estoy a la puerta y llamo. A través de eso, a través de la palabra, el Espíritu Santo tratando de convencerte, tratando de tocar tu corazón para que lo abras y dejes que entre la presencia del Señor a través del Espíritu Santo. Y dice, y estaré contigo y cenaré contigo. Y iniciará el proceso de esta transformación y renovación, la presencia del Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. De eso es lo que hemos venido hablando y es importante para nosotros entenderlo, comprenderlo, meditarlo, experimentarlo en nuestro corazón. Pero ¿qué sucede? El versículo lo dice claramente, el versículo 12 en Romanos 12. No os conforméis a este siglo. Es decir, no te conformes al mundo como vive. No te conformes a lo que aprendiste, te enseñaron, te dijeron. Y tú nunca tuviste de tu propia voluntad y capacidad e intención, iniciativa de verdaderamente experimentar, buscar. Tratar de preguntarle a Dios, investigar y decirle, Dios, háblame a través de tu palabra, ¿estamos viviendo lo correcto? ¿Es esto lo que tú quieres de mi vida? ¿Es esa la forma correcta de mi fe, de practicar mi fe? ¿De creer en ti? ¿Estoy haciendo los cambios necesarios en mi vida? ¿Verdaderamente tú vives en mi ser? ¿Verdaderamente te conozco, Dios mío? Necesitas hacerte las preguntas claves tú solo. Pero nos hemos conformado. Estamos conformes. No, ¿para qué? Es otra religión. Eso viene de otros países. Eso no es así. Necesitas tú, por ti mismo, dejar que el Espíritu Santo trabaje, te guíe, te toque, te convenza para ya no estar conforme a este siglo, al mundo, como se vive. Te repito, necesitas darte cuenta y ver desde el momento que tú has practicado tu propia fe, tu propia religión, tu propia doctrina, has cambiado o sigues siendo la misma persona. No hay palabra nueva, no hay sentir nuevo, no hay corazón nuevo, no hay relación nueva con Dios, no hay emoción ante la presencia de Dios, no hay la necesidad verdadera de tener ese contacto, esa comunicación, esa relación íntima con el Padre Celestial, con Dios.
de conocer del Señor, de conocer de su palabra, de hacer los ajustes necesarios. Son las preguntas que nos deberíamos de hacer, y todo esto es lo que estamos meditando a través de lo que es la obra, la presencia, el poder del Espíritu Santo. Vivimos, desde hace 2000 años vivimos en el movimiento del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. El Señor se fue y nos envió al Espíritu Santo. Queremos utilizar la vida del apóstol Pedro como ejemplo de la obra del Espíritu Santo. Queremos ver a Pedro cómo fue su vida antes de recibir el Espíritu Santo, antes de llegar a este capítulo 2 del libro de Hechos, cuando fueron llenos con la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo era Pedro? Y queremos ver su vida después de este momento. A partir de este momento, cuando recibe el Espíritu Santo, puedes ver la obra de transformación, puedes ver el poder de Dios, puedes ver el poder del Espíritu Santo, puedes ver la renovación del apóstol Pedro, todo lo que él hizo cuando el Espíritu Santo vino a su corazón, vino a llenar su vida. Anduvo con el Señor por 3 años, caminó con el Señor por 3 años, convivió con el Señor por 3 años, escuchó al Señor por 3 años, vio los milagros del Señor por 3 años, pero su vida no había cambiado. Su vida no había sido transformada. A través de los hechos en la palabra de Dios vemos que no transformó de estar caminando con el Señor hasta que viene la presencia, hasta que está dentro de su corazón. Es que empezó a cambiar su vida. Y lo vamos a estar meditando. Como les mencioné, no vamos a alcanzar a ver todo. Quizá en este momento vamos a ver parte de lo que fue su vida de Pedro antes de recibir el Espíritu Santo. Y la próxima semana estaremos viendo la segunda parte, que es su vida después de recibir el Espíritu Santo. En su vida podemos ver claramente, en la vida de Pedro, podemos ver claramente la transformación y la renovación en una persona que ha hecho el Espíritu Santo. Sí. Y es importante. Pedro era uno de los discípulos que fue el más intrépido. Tomaba liderazgo, contestaba rápidamente. ¿Sí? No tenía temor, no tenía pena, no tenía vergüenza. Rápidamente él quería intervenir. Era extrovertido en su persona, nada retraído, nada tímido. Y lo vemos a través de la palabra de Dios. Entonces Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, vemos en el Evangelio de Mateo, no vamos a leer los versículos, vamos a hacer referencia a los puntos que estamos diciendo y al versículo que apoya el punto que estamos diciendo. Cuando lleguemos a su vida a través ya con el Espíritu Santo y la renovación y la transformación, el poder del Espíritu Santo, nos vamos a ir deteniendo. Ahí sí vamos a estar viendo los versículos para que veamos cómo actúa Pedro con la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Entonces, antes del Espíritu Santo, recordamos que Pedro era un pescador. Él y su hermano, y después llaman a Juan también, el hermano de Juan, los llama el Señor Jesucristo, están pescando, no habían pescado nada, el Señor Jesucristo llega y les dice, tira la red para el otro lado, y Pedro le contesta, bueno, pues ya la vamos a tirar, pues nada más porque tú me estás molestando y lo estás diciendo, lo voy a hacer, y la tiró y salieron una gran cantidad de peces, tuvieron que llamar a otra barca para que les ayudara, y después el Señor les dice, desde este momento te voy a hacer pescador de hombres, y Pedro inmediatamente lo sigue. No cuestionó, no preguntó, absolutamente nada, dijo, lo siguió al Señor Jesucristo. Lo vemos eso en el Evangelio de Mateo capítulo 4, a partir del versículo 18, su llamado, inmediatamente dejó todo, dejó las redes, dejó la barca, dejó su familia a seguir al Señor Jesucristo. Iniciativa, intrépido, no pensó, no meditó, no cuestionó, hizo lo mejor, tomar la decisión de seguir al Señor. Vemos también en el Evangelio de Mateo capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo, la barca estaba en medio del mar, en medio del lago, y se viene esa tempestad, y vemos al Señor Jesucristo que llega caminando sobre el mar. Se acerca, no lo reconocían, tenían miedo, pensaban que era un fantasma. Se acerca el Señor Jesucristo y cuando ya lo ven, Pedro es el que habla. Pedro siempre tomaba el liderazgo, siempre hablaba antes que los demás, siempre se atrevía antes que los demás. No se ponía a pensar consecuencias, absolutamente nada. No meditaba, no se ponía a examinar la situación, las consecuencias o beneficios, absolutamente nada. Simple y sencillamente tomaba la palabra, tomaba la iniciativa. Cuando viene el Señor Jesucristo, Pedro le dice, si tú eres Jesús, haz que yo vaya, haz que camine. El Señor le dice, ven.
Pedro tomó la iniciativa, no tuvo temor, era intrépido, era atrevido, se baja de la barca, empieza a caminar 2, 3 pasos, pero vio la tormenta, vio la tempestad. Su fe todavía no era sólida, no era fuerte durante el tiempo que caminó con el Señor Jesucristo. Lo mencioné anteriormente, fue muy diferente, caminó con Él, vivió con Él, lo escuchó al Señor Jesucristo, lo vio hacer milagros, caminó los 3, 4 pasos en el mar, pero su fe todavía era débil porque no tenía la presencia del Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué fue lo que sucedió? Dio sus 2, 3 pasos, viene la tempestad y se empieza a hundir. ¡Sálvame, Señor! Señor Jesucristo extiende su mano y lo saca. Pero ese era Pedro. Se debilitó. Fue intrépido, pero al mismo tiempo se debilitó. Declaró en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del versículo 31 al 34, cuando el Señor le anuncia que lo va a negar, Pedro le dice, nunca te dejaré. Nunca te voy a dejar. Si es necesario, yo voy a ir a la cárcel contigo y si es necesario, voy a morir por ti y contigo, Señor. Le dice Pedro, nuevamente atrevido, hablando antes de meditar. Pura emoción, nada de control, puras palabras. Como muchos de nosotros que hicimos promesas. Señor, sálvame, Señor, rescátame, Señor, ayúdame, Señor, llévame hasta Canadá, Estados Unidos. Señor, sana a mi esposa, sana a mi hijo, dame el trabajo, ayúdame en este problema y te prometo seguirte. Y no medimos las palabras porque después no cumplimos. Pedro le dice, yo voy a estar contigo. Si te llevan a la cárcel, me quedo contigo. Y si vas a morir, me muero contigo. El Señor le dice, me vas a negar. Me vas a negar, Pedro. Me vas a negar. Eso lo vemos en el Evangelio de Lucas. Le está anunciando y Pedro le dice, no, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar contigo hasta el final. El Señor le dijo, me vas a negar. No entendía Pedro todavía. Vemos en el Evangelio también de Mateo, capítulo 16, del versículo 22 al 23, que el Señor lo reprende. Porque el Señor les está hablando, les está anunciando de su muerte, les está anunciando que va a ser detenido, que va a ser azotado por todos los religiosos y lo van a entregar para ser sacrificado. Pero esa es parte de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Y Pedro nuevamente toma la iniciativa, habla con el Señor, le dice, Señor, no, ¿cómo es posible? No hagas esto. Lo quiere exhortar, lo quiere animar, lo quiere proteger. Pero no entendía exactamente cuál era el plan de Dios, no lo había comprendido. ¿Cuál era ese plan de Dios? Y él quería hacerle bien al Señor. No, tú no vas a pasar eso. El Señor lo reprende, le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo tu mirada en los hombres en lugar de poner tu mirada en Dios para hacer su voluntad. Porque no había esa presencia del Espíritu Santo que te va guiando a poner tu mirada más en Dios. A poner tu mirada más en la palabra de Dios, en las cosas que te edifican, en las cosas que te bendicen, que te ayudan en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, como padre, como esposo, como hijo, como hija, como servidor. Pero ponemos nuestra mirada en las cosas de los hombres y fallamos, se debilita nuestra fe. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás poniendo tu mirada en las cosas del mundo, en las cosas de los hombres. Pon tu mirada en las cosas de Dios. Cuando ya vemos el Espíritu Santo, es diferente la vida de Pedro. El Señor Jesucristo les hace una pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y empiezan a contestar y le empiezan a decir, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta, como hoy en día tanta gente que dice que fue un maestro, que fue un buen profeta, que fue un historiador y tantas cosas. Y no, es y será siendo Dios el Señor Jesucristo. Y Pedro, al contestar la pregunta, todos dieron su opinión y Pedro toma la iniciativa y dice, no, Señor, tú eres Jesucristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo bendice. Claro, Pedro, estás diciendo lo correcto. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Pedro inmediatamente tomaba la iniciativa. No, tú eres el Hijo, tú eres Jesucristo. Tú eres el esperado, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro tomando siempre la autoridad, tomando el liderazgo, tomando la iniciativa en las cosas, para bien o para mal.
Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo, después de que ya había orado en Getsemaní, vemos que vienen a detenerlo, vemos que vienen los siervos del sumo sacerdote, lo vienen a detener para llevarlo a los romanos, para que lo juzgaran y lo crucificaran. Vienen ellos y lo detienen después de que el Señor había orado en Getsemaní, había derramado ese sudor como grandes gotas de sangre. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen y lo detienen y ahí estaba Pedro con ellos antes de huir, porque dice la Escritura que cuando lo detuvieron y se lo llevaron, todos los discípulos huyeron. Aquel que le había prometido estar con él hasta el último momento, dice, huyeron. Pero antes de eso, dice la Escritura que Pedro sacó su espada, sacó su cuchillo y atacó a uno de los siervos del sumo sacerdote que venían a arrestar al Señor Jesucristo y le cortó la oreja. Y el Señor lo reprendió. No necesito espadas. Mi Padre me puede enviar legiones de ángeles. Pero este es el plan de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Esto es para lo que he venido a este mundo. Dice Pedro, tranquilo. Y sanó a ese hombre que se llamaba Malco, dice la Escritura. Pero Pedro rápidamente, intrépidamente, nuevamente sin comprender que ese era el plan de Dios. Que el Señor Jesucristo llegara a ese momento. Corta la oreja, quería levantar la revolución, la guerra, pelear. Pero ya después de eso, cuando se llevan al Señor Jesucristo, todos los discípulos huyeron, lo dejaron. Después de eso, cuando ya arrestan al Señor Jesucristo, se lo llevan y lo llevan de un patio a otro, a un lugar a otro. Pedro va siguiendo, pero va siguiendo de lejos, no se acercaba. Lo van reconociendo a Pedro, lo van reconociendo. ¿Y qué es lo que hace? Va negando al Señor. Lo niega la primera vez. Tú estabas con él. No lo conozco. La segunda vez, tú estabas con él. Por tu forma de hablar te reconocemos. No lo conozco a ese hombre. Tú estabas con él la tercera vez y ya cuando lo dijo, cantó el gallo. Pero antes de que cantara el gallo y cuando lo negó la tercera vez, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, y lo está negando, dice que empezó a decir maldiciones, juramentos. Es decir, se enojó y empezó a utilizar palabras fuertes para negar que él conocía al Señor Jesucristo, aquel que unos días antes, unas horas antes había dicho, voy a estar contigo hasta el final, si vas a la cárcel, que me encierren contigo y si vas a morir, quiero morir contigo. Y aquí lo está negando. Pedro, el intrépido, el valiente en este momento, niega al Señor y empieza a hablar maldiciones. En esos tiempos el pescador era la persona con menor educación que podía haber. Su vocabulario era totalmente diferente a esos religiosos, a los fariseos, a la gente educada, a la gente preparada, a la gente que había estudiado. Y empieza en ese momento a decir maldiciones. Ya vamos a ver la forma en que hablaba después. Ya vamos a ver lo que dicen los mismos religiosos cuando lo escuchan hablar a Pedro y predicar la palabra de Dios, pero ya con la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Es otro Pedro. Pero lo negó, hizo maldiciones. Después de la resurrección empieza el Señor a hacer sus apariciones, se aparece a los discípulos. Pero ¿qué es lo que había hecho Pedro? Se fue a pescar. Después de 3 años y de estarles hablando y explicándoles y predicando la palabra de Dios y decirles los acontecimientos que venían, entendible para nosotros, ¿sí? Ellos no comprendieron el mensaje, se regresó a pescar. Para ellos ya todo había terminado, ya predicamos hace unas semanas atrás el camino de Emaús, los discípulos ya van de regreso a su propia casa, se terminó la historia. De ahí fue que iniciamos, la historia continúa con esos 2 discípulos que se fueron a casa pensando todo terminó. Y Pedro se regresó a pescar hasta que se dio cuenta que era el Señor que ya estaba ahí con ellos. Y hasta el último, eso lo encontramos en Juan capítulo 21, y también en Juan capítulo 21 encontramos hasta el último momento, Pedro, Señor Jesucristo llega, se aparece, lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Se dice que 3 veces lo negó, 3 veces el Señor le preguntó para restaurarlo. Y ya después de que termina de decirle, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le dice, sígueme. Y van caminando el Señor Jesucristo y Pedro. Pero
el escritor de Juan, el apóstol Juan, los va siguiendo de lejos. Y Pedro, ¿qué es lo que hace? Voltea a ver que viene Juan siguiéndolos y le pregunta al Señor, ¿y ese qué? El Señor Jesucristo le dice, ¿a ti qué? Déjalo. Mi vida es contigo, mi relación es contigo. Déjalo a Él, que haga lo que quiera. Te estoy llamando a ti por una razón especial. Hasta el último momento puso sus miradas en las cosas nuevamente de los hombres, preocupado por qué Juan lo seguía, en vez de estar interesado de que el Señor Jesucristo lo está llamando, lo está restaurando, lo está perdonando, después de haberlo negado. Pero ese era Pedro. Antes de recibir el Espíritu Santo, un humano como cualquiera de nosotros, y siguió siendo humano, pero con la presencia del Espíritu Santo, su vida cambió totalmente. Llegamos aquí al libro de los Hechos, donde iniciamos, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, vino del cielo ese estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa, y dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí estaba Pedro, y en ese momento viene el Espíritu Santo en su corazón. En ese momento inicia la obra de transformación. En ese momento inicia lo que dice Romanos, que va a ser su transformación. Dice, sino transformaos por medios de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este momento inicia la obra de transformación en la vida de Pedro. En este momento inicia la obra de renovación. En este momento ya nos vamos a ir olvidando del Pedro que negó al Señor Jesucristo. Vamos a negarnos del Pedro que se hundió cuando ya no pudo, cuando vio la tempestad y su fe se debilitó. Vamos a olvidarnos por un momento del Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Vamos a olvidarnos de ese Pedro atrevido, intrépido, extrovertido y tomando liderazgo y queriendo hacer las cosas por su propia cuenta. En este momento inicia un nuevo Pedro, inicia una nueva vida, y es lo que te queremos enseñar, es lo que queremos que meditemos, es lo que queremos que entendamos y que tú mismo reflexiones. Eres una nueva vida, eres una nueva persona, te has sentido lleno del Espíritu Santo, sientes que has sido bautizado con la presencia del Espíritu Santo, o sigo conforme a lo que siempre he creído. Sigo conforme. Aquí inició es algo nuevo. Ya lo hemos mencionado anteriormente, la palabra de Dios dice en el libro de Corintios que aquellos que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas hechas pasaron, todo es hecho nuevo, renovación, transformación. Ya lo mencionamos, el Señor Jesucristo teniendo esa conversación con Nicodemo, un fariseo, un religioso, un hombre inteligente, sabio, pero religioso, que había hecho su vida pegado a la ley, pegado a la Escritura. Se cumple así literalmente como se debe de hacer. La vivían, la entendían, la comprendían, la enseñaban mejor que nadie. Pero el Señor Jesucristo le dice, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y así es. Aquí exactamente inicia el momento en que Pedro y los discípulos están naciendo del Espíritu. El momento en que nosotros entregamos nuestro corazón, abrimos la puerta y entregamos nuestro corazón y recibimos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestra maldad, nacimos de nuevo. Y hemos nacido en el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos mueve, así como el Señor le dijo a Nicodemo, como el viento, que viene de un lado y no sabes para dónde va, ni de dónde viene, ni a dónde va, y qué es lo que va a hacer. El poder del viento que hemos visto a través de la naturaleza, a través de los diferentes fenómenos naturales que vemos alrededor del mundo, el poder del viento. Así es el Espíritu Santo, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Eso es lo que hace en tu vida. No sabes para dónde te lleva, no sabes lo que va a pasar con tu vida cuando lo dejas que trabaje, no sabes a dónde te va a llevar y qué es lo que va a hacer con tu vida, las oportunidades, las bendiciones, el trabajo que te va a dar, las oportunidades de predicar, la gente que vas a servir, la gente que vas a conocer, a la gente que vas a bendecir, a la gente que le vas a hablar la palabra de Dios. No sabes lo que Dios puede hacer en tu vida a través del Espíritu Santo, pero todo inició aquí, en ese momento
en que vino la presencia, en que vino a llenar, en que vino el bautismo, en que vino a investir de poder de lo alto a los discípulos. Un nuevo Pedro en este momento, un nuevo Pedro, una nueva criatura nos convertimos. Hemos sido bautizados en el agua, pero también en el Espíritu Santo, cuando dejamos al Señor entrar a nuestro corazón. Renovación y transformación. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo lo llenó. Vemos también aquí mismo en el capítulo 2, vemos su primera predicación a partir del versículo 14 hasta el versículo 42. Es el primer, dice aquí en la Escritura, el primer discurso de Pedro. Aquí, ya cuando tiene la presencia, acuérdate que poco antes había maldecido. Poco antes su vocabulario no era el más fino, no era el de la persona más educada. Había negado al Señor. Viene el Espíritu Santo, llena a Pedro y a los demás discípulos, y entonces Pedro empieza a dar un discurso, empieza a dar una predicación. La podemos leer, no lo vamos a leer toda, por supuesto, nos llevaría mucho tiempo, pero desde aquí mismo en el capítulo 2, desde el versículo 14 en adelante hasta terminar, hasta el versículo 42, empieza su primera predicación. Pero vamos a leer el versículo 37 para que veas al nuevo Pedro. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, al oír toda la gente a la que Pedro le estaba predicando, todos los que se habían reunido en ese momento, en ese día, los 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, son los que empezaron a predicar la palabra de Dios en diferentes lenguas, y Pedro empieza a dar un discurso, explicarles, porque la gente pensaba que los discípulos se habían emborrachado, estaban briagos. Empieza a dar Pedro una explicación de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y da un discurso, da una predicación, da una enseñanza, porque ya tenía ahora un liderazgo nuevo con la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Versículo 37 dice así, en Hechos capítulo 2. Al oír esto se compungieron, es decir, toda la congregación que estaba ahí, toda la gente que fue a escuchar ahí en ese momento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿verdad? Él había tomado ese liderazgo. Recordemos que él siempre era atrevido. Ahora con la presencia del Espíritu Santo. Ya en alguna oportunidad te vamos a hablar acerca de Pedro. No es la piedra, por supuesto. Él mismo lo declara en sus cartas, que la piedra es Jesucristo. Pedro no era la piedra, Pedro era una piedrita. La piedra, la roca donde se edifica la iglesia cristiana es el Señor Jesucristo, no Pedro. Pero toma el liderazgo, y Pedro está aquí predicando y les dijo a todos aquellos: este es el momento, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mismo Pedro predicando ahora. Mismo Pedro, de lo que estamos hablando, de lo que estamos explicando y de lo que te estamos diciendo, el bautismo, les dice: tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu maldad, tienes que cambiar de dirección y tienes que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Pero es hasta que me arrepiento, es hasta que soy bautizado, es hasta que confieso, es hasta que recibo al Señor Jesucristo, viene el poder del Espíritu, viene el don del Espíritu Santo. Continúa Pedro: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Fíjate muy bien lo que sucedió en estos versículos, en esta predicación, en este discurso, cuando los está exhortando, los está motivando, les está enseñando, les está aconsejando que deben de arrepentirse, deben de bautizarse, deben de abrir su corazón para el Señor Jesucristo. Y dice: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra predicada en ese momento, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Te puedes imaginar este nuevo Pedro? Podemos ver la diferencia. Podemos ver la diferencia de aquel hombre que le decía: Señor, no es necesario. ¿Cómo vas a pasar tú por ese castigo? No, Señor, no lo hagamos. Puedes imaginar a ese Pedro que: no, yo no lo conozco. ¿Te puedes imaginar ese Pedro cuando el Señor Jesucristo está hablando con él y viene Juan y le dice: Señor, ¿y ese qué?
No, pon tu mirada en las cosas de Dios, hijo, por favor, no en las cosas de los hombres. Ahora es un Pedro diferente porque recibió el Espíritu Santo. Recibió la promesa, lo que el Señor le dijo, fue bautizado, fue investido con poder, fue lleno con la presencia del Espíritu Santo, predica la palabra de Dios a toda esta gente y por lo que puedes ver era una gran congregación, porque dice, se añadieron aquel día como 3,000. Como 3,000 no es un número exacto, pudieron ser un poquito menos, pero pudieron ser más de 3,000 personas que se añadieron en ese momento. ¿Por la predicación de quién? De Pedro, una nueva criatura. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cambió su vida radicalmente. Capítulo 3. Vamos a terminar aquí por este momento. Solamente lo vamos a leer. Es la curación de un hombre que era cojo. Vamos a leerlo. Para que veas ahora un Pedro diferente. Dice Pedro y Juan, capítulo 3 del libro de los Hechos estamos. Dice que subían al templo a la hora de la oración. Iban al templo y todas las veces que iban al templo, afuera, como muchas veces lo hemos visto nosotros, afuera de la iglesia, ponían un hombre que era cojo. Lo ponían ahí para pedir limosna. En vez de entrar al servicio, en vez de entrar a la iglesia, en vez de entrar a donde estaba la bendición, lo dejaban afuera. En vez de entrar donde estaban hombres líderes predicando y orando, se quedaba afuera a pedir limosna. Y muchos de nosotros estamos así, afuera, en lugar de acercarnos a aquel que tiene el poder de bendecirte, de sanarte, de restaurarte. Y más importante, de salvarte. Y estaba ese hombre, pero dice aquí la Escritura, estaba pidiendo limosna y dice, el cojo, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Le rogaban a Pedro, dame una limosna, era lo que él pedía. Entonces Pedro, dice con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos Pedro, nuevamente la iniciativa, el poder, la presencia del Espíritu Santo, predica la palabra, 3,000 se convierten. Que fue lleno del Espíritu, fue investido, fue bautizado. Entonces dice, fijando los ojos, les dijo, míranos. Entonces el cojo, dice, él estuvo atento, esperando de recibir de ellos algo. Le dijo, míranos, y se quedó con su mano aquí esperando recibir la moneda. Pedro le dijo, nuevamente Pedro, aunque iba con Juan, dice, Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía? Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nuevo Pedro, primer milagro que Dios a través del Espíritu Santo, utilizando a Pedro, primer milagro. Y levanta, le da la mano y levanta ese paralítico. El poder de Dios. Recuérdate que todos estos milagros es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Usando a un hombre, Pedro. Eres un nuevo Pedro. Un nuevo Pedro. Transformado, renovado. Y también santificado cuando lleguemos a sus cartas que él predica, que él enseña, las cartas que escribió. Vamos a detenernos en este momento, pero llévate, ya prepara tu corazón nuevamente a todo lo que hemos hablado. Nueva persona con el Espíritu Santo. La renovación, la transformación, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, haciendo la obra en nuestras vidas. Volvemos a preguntarte y aquí dejamos. ¿Está el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Has abierto tu vida, tu corazón, todo tu ser, tu mente? ¿Has dejado que entre Dios, Jesucristo, a través de la presencia del Espíritu Santo y ves los cambios de transformación, de renovación que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida? Esa es la pregunta. O simple y sencillamente, como dice Romanos, estoy conforme como soy. Y te vas a quedar como este paralítico. Afuera, solamente pidiendo limosna, cuando puedes recibir la herencia, el regalo, la bendición más valiosa que pueda existir. Señor Jesucristo en tu corazón a través del Espíritu Santo. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, en este momento por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo, así con nuestras limitaciones, con nuestras incapacidades, Señor.
nos ayuda, Señor. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a podernos comunicar, a poder transmitir, a poder exhortar, a poder enseñar, a poder motivar a la gente a que abra sus corazones y deje que seas tú, Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el que hagas esa transformación, esa renovación. Quita ese conformismo de los corazones para que tú verdaderamente actúes en las vidas. Te lo ruego, bendice a alguien que nos escuche, que en este momento necesite de recibir ese Espíritu Santo. Como dijo Pedro, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que cambiar y tienes que ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Abre tu corazón y recibe a Jesucristo para que recibas el don del Espíritu Santo. Padre, gracias por este momento. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, los esperamos próximo domingo. Vamos a continuar con la segunda parte en la vida de Pedro, la transformación y renovación a través del Espíritu Santo. Donde quiera que estés y nos acompañes, que Dios te bendiga. Bendiciones para todos.